¿Qué tal, amigos de Estudio B y de Sin embargo? Es un gusto que nos acompañen este fin de semana en su maratón de puntos y comas. Información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Después del segundo debate, Claudia Sheinbaum Pardo conservó su voto duro, en tanto que Jorge Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano, amenaza el segundo lugar de Xóchitl Gálvez. Las cámaras de senadores y diputados cerraron sus labores. En septiembre iniciarán sus funciones los nuevos legisladores. Morena irá con todo en busca de la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Pese a los recortes del INE, habrá más votantes mexicanos en el extranjero en los próximos comicios de junio que en los que hubo en el año del 2018 en la pasada elección presidencial. Mientras tanto, Morena domina las dos circunscripciones electorales que dan más votos en todo el país. Y además, rumbo a los comicios de junio, Morena avanza como una fuerza dominante en 4 de las 5 regiones electorales del país. La reforma judicial de Claudia Sheinbaum Pardo tendrá un reto muy difícil: combatir y desterrar la impunidad, pues más del 90% de los delitos no se denuncian porque la gente no confía en las autoridades. Por lo tanto, habrá que trabajar muy fuerte en el diseño de un nuevo modelo que haga eficiente la procuración y la administración de justicia. De estos y otros temas platicaremos con ustedes en este maratón de fin de semana de puntos y comas. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Puntos y Comas, este segmento informativo con información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Fresquecito todavía el ambiente con respecto al debate de los aspirantes a la presidencia de la República. Todavía se abordará mucho sobre el tema, pero particularmente sobre las consecuencias de ese tema. ¿Se ha preguntado usted para qué sirven los debates entre candidatos a la presidencia de la República? ¿Se ha preguntado usted si modifican la opinión y el punto de vista de los ciudadanos con respecto al voto que van a emitir en los próximos comicios del domingo 2 de junio del 2024? ¿Quién se ha posicionado mejor en los dos primeros debates realizados entre candidatos presidenciales? Los registros de 2 encuestadoras que realizaron ejercicios demoscópicos después del segundo debate reflejan que la percepción de la gente y la decisión que los ciudadanos han tomado con respecto a sus votos no se modificaron sustancialmente, por lo menos con respecto a quién encabeza las preferencias. ¿Por qué? Porque 2 ejercicios demoscópicos realizados, uno por la consultora Encol y otro por Mendoza Blanco y Asociados, clarificaron algunas respuestas con respecto a la utilidad de los debates y el impacto que esas confrontaciones retóricas tendrían en los ciudadanos. Por ejemplo, la encuesta de Encol refleja que en el primer debate realizado el pasado 7 de abril, el 93% de las personas encuestadas expresó que no había cambiado su intención de voto por un determinado partido, coalición o candidato. El porcentaje se mantuvo estable después del segundo debate llevado a cabo este domingo 28 de abril, cuando el 92% expresó que las preferencias de su voto no se habían modificado. Es decir, Encol nos dice 93% el 7 de abril y 92% el domingo 28 de abril, después de los debates del primero y del segundo, dice no, yo vi el debate, pero no voy a cambiar mi voto. Es decir, no modificaron su intención de votar por un determinado candidato en los comicios del domingo 2 de junio. Por su parte, la encuestadora Mendoza Blanco y Asociados registra que el 72% de las personas entrevistadas dijo que no había cambiado el sentido de su voto después del segundo debate entre los candidatos. Pero quienes sí decidieron cambiar el sentido de su voto lo hicieron proporcionalmente en favor del aspirante que encabeza las encuestas desde que empezaron formalmente las campañas el pasado 1 de marzo del 2024. Y nos referimos, claro, a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo. Claudia Sheinbaum trae un porcentaje de apoyo que no se mueve, duro como la piedra,
se mueve de alguna manera el porcentaje que trae Xóchitl, se está moviendo con cierta energía el porcentaje que trae Álvarez Maínez, pero los porcentajes de respaldo que trae Claudia Sheinbaum se mueven muy poquito, a pesar de que ya han pasado 2 debates. Para su ejercicio demoscópico, publicado por el periódico español El País y por Grupo W Radio, la consultora Encol realizó 600 entrevistas efectivas a hombres y mujeres de 18 años y más con credencial de elector vigente. Las entrevistas fueron vía telefónica. Usted sabe que esta encuesta de Encol para El País y W Radio se hace la noche del domingo después del debate, y la única forma de hacerlo con esa celeridad es hacer una encuesta, digamos, telefónica. Las entrevistas fueron vía telefónica a celulares con operador telefónico, aplicando un instrumento de recolección, un cuestionario adecuado para los propósitos del estudio. Los resultados tienen un margen de error de alrededor del 4%, es un margen alto, pero es comprensible tratándose de una encuesta telefónica en la noche, con un nivel de confianza del 95% en los principales indicadores. Y agrega este estudio que la tasa de rechazo del estudio fue del 72% y la tasa de intentos del 93%, es decir, 72 personas de cada 100 a esas horas de la noche, porque imagínense ustedes, el debate fue de las 8 a las 10 de la noche. No muchas personas podrían estar dispuestas a responder una encuesta telefónica a las 10 de la noche y menos en domingo. Pero bueno, se hicieron 600 entrevistas, dice Encol, en esta encuesta que se publicó hoy en El País y que fue difundida por Grupo W Radio. Y mire usted, en la diapositiva número 5 vemos un dato muy interesante. En el caso de la encuesta de Mendoza Blanco es diferente, pero en el caso de Encol, para El País, dice que en el debate del 7 de abril, el 65% de las personas encuestadas dijo que no había visto el debate, y en esta ocasión el 67% dijo que no había tenido interés de ver ese debate. Esto en el universo que fue explorado por Encol. ¿Y qué más dice esta encuesta? Bueno, el dato que nos parece muy revelador, el que vemos en la diapositiva número 6, es muy importante por una razón, porque nos da un ejemplo muy concreto de la dureza del voto de Claudia Sheinbaum Pardo. A partir de lo que usted vio, escuchó y le contaron del segundo debate a la presidencia de la República, ¿usted cambió su decisión sobre la candidata o el candidato por el que va a votar en las próximas elecciones? Y vea usted el porcentaje. En abril, el 93%, el 7 de abril, el 93% dijo que no iba a cambiar su voto. El 92% reiteró el 28 de abril que no va a cambiar su voto. Es decir, el voto está muy afianzado. Y también esto tiene que ver con los porcentajes, por ejemplo, que ha sacado Xóchitl Gálvez, que tampoco se ha movido mucho, pero no se ha movido porque tampoco ha subido las encuestas. Bueno, pues lo singular de la encuesta de Encol es que entre el primero y el segundo debate no se modificó la percepción de quienes vieron ganar esa confrontación a la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Fíjate, Luis, que si vemos la diapositiva número 8, ahí hay datos que, si se analizan con cuidado y de manera detallada, son sumamente interesantes. Vean ustedes, por ejemplo, el caso del porcentaje que la gente le atribuye a Claudia Sheinbaum Pardo el 7 de abril, donde dice el 46%. Yo vi ganar a Claudia. Y fíjense qué interesante, en el segundo debate del 28 de abril, un porcentaje exactamente igual dice que vieron ganar a Claudia. En el caso de Xóchitl Gálvez, ustedes podrán observar que el 7 de abril, el 25% de las personas que vieron el debate dijo que había ganado Xóchitl. El 28 de abril, ese porcentaje sube 2 puntitos y se pone en el 27%. Nada más que vean ustedes esa raya naranja que aparece hasta el fondo. Jorge Álvarez Maínez tenía el 7 de abril, solamente 10 de cada 100 personas lo vieron ganador, pero cuidado, porque el 28 de abril, es decir, ayer, en el debate de ayer, subió 4 puntos porque el 14% dijo que lo había visto ganador del debate. Es decir, Jorge Álvarez Maínez se está metiendo por en medio y está ganando puntitos, y como podemos observar,
no le ha bajado un punto directamente a Claudia Sheinbaum, pero quien le queda más cerca es Xóchitl Gálvez, y no se extrañe usted que esa tendencia de Jorge Álvarez Maínez, si sigue a la alza, empiece a erosionar el capital político de Xóchitl Gálvez y le empiece a quitar puntos. Sería prácticamente lo natural, lo que indudablemente fortalecería la posición de liderazgo que tiene Claudia Sheinbaum Pardo. Algo que abona en favor de los tres candidatos es que, de acuerdo con la encuesta de Encol, fíjese, yo no tengo esa sensación, pero es muy respetable la percepción de la gente. Si vemos la diapositiva 10, Luis, vemos algo bien curioso. En el primer debate del 7 de abril, el 75% de las personas que lo vieron o lo escucharon dijo que le había parecido bueno y que le había gustado. Lo curioso es que subió el porcentaje del 75 al 80% de las personas que dicen que les gustó mucho o que les gustó por lo menos algo, cómo se desarrolló el debate del pasado domingo. Y por supuesto, esto también va en correspondencia con aquellos que dicen, no, a mí no me gustó. Pues por alguna razón no les gustó. En el 7 de abril fue el 23% de los que dijeron que se aburrieron en el primer debate y 20% en el segundo. Lo que subió de las personas que les gustó el debate, el segundo, fue lo que bajó, en este caso, aquellos que dijeron que no les satisfizo lo que habían visto en la televisión o a través de internet. Por su parte, Mendoza Blanco y Asociados hizo, esto es muy interesante porque Mendoza Blanco y Asociados, escuche usted, hizo 3,489 encuestas telefónicas la noche del domingo, y dice Mendoza Blanco y Asociados, y el margen máximo de error de mi encuesta es de más o menos 2%. Es decir, un margen de error muy pequeño para una muestra que, tratándose de una encuesta telefónica realizada el domingo en la noche, es una muestra sumamente robusta. 3,489 personas entrevistadas de manera telefónica, con un margen de error de más o menos 2% y un índice de confianza del 95%. Y aclara Mendoza Blanco que se entrevistaron ciudadanos de 18 años y más que cuentan con línea telefónica dentro de la República Mexicana, que la encuesta se realizó vía telefónica mediante la técnica robot, utilizando un software de marcación automática, donde las personas entrevistadas contestaron preguntas pregrabadas por medio de su teclado telefónico. Seguramente muchas de las personas que nos escuchan han tenido esa experiencia de que les entra una llamada de un número desconocido y les empiezan a hacer preguntas, una grabación, y le dicen, ¿qué piensa usted de tal o cual candidato? Si piensa esto o piensa lo otro, presiona el 1 o presiona el 2. Así son las encuestas que hizo Mendoza Blanco y Asociados el lunes por la noche, pero hizo 3,489. Pues la encuesta de Mendoza Blanco y Asociados, publicada por el periódico capitalino El Universal, registró este domingo 28 de abril que entre sus entrevistados el 79%, como lo vemos en pantalla, el 79% dijo que sí había visto el debate y solamente el 21% dijo, no, a mí no me interesó y yo me quedé descansadito en casa el domingo por la noche. Y fíjese usted lo que refleja la diapositiva número 14. De ese 79% que afirmó haber visto el debate, el 72% dijo que sí cambiaría el sentido de su voto después de ver el segundo debate. Y vea usted lo que aparece allí en esas barras que están a la derecha de la gráfica. De ese 72% que dijo, el 72% dijo que no cambiaría su voto, pero del 28% que dijo que sí lo cambiaría en esta encuesta de Mendoza Blanco y Asociados, de ese 28%, quien se lleva la tajada mayor es Claudia Sheinbaum Pardo, pues obtiene de esa gente que estaría dispuesta a cambiar su voto, obtiene el 45,3%. Xóchitl Gálvez Ruiz, de ese 28% que dice que puede cambiar su voto, nada más le tocaría el 31%, pero ojo, pongan atención en la barra naranja, porque el 19,6% dice que cambiaría su voto en favor de Jorge Álvarez Maínez. Y ahí es donde está el asunto que puede modificar en las próximas semanas los porcentajes y el rumbo de la elección, porque fíjese usted, si de esas personas que aceptarían cambiar su voto,
19 dicen que lo harían por Jorge Álvarez Maínez y solo 31 por Xóchitl. Entonces ahí hay un espacio en donde Jorge Álvarez Maínez se puede meter por el medio de las dos señoras y empezar a quitarle votos a quien le queda más cerca. En este caso, el riesgo más natural, porque está más cerca de Jorge Álvarez Maínez, es el caso de Xóchitl Gálvez. Pero es muy curioso que los que están dispuestos a cambiar su voto, y yo supongo que los que están dispuestos a cambiar su voto y se van con Claudia Sheinbaum, pues son gente que de alguna manera estaba con Xóchitl, particularmente con Xóchitl, porque Álvarez Maínez crece en este renglón. Y solo como un dato que confirma lo que establecen las tendencias entre el primero y el segundo lugar, vemos en la encuesta de Mendoza Blanco y Asociados, en la diapositiva número 16, vemos que, de acuerdo con esta medición que hace Mendoza Blanco, y recuerde usted que estamos hablando de una muestra de más de 3,000 personas entrevistadas, bueno, pues el 54.4% dice que el segundo debate lo ganó Claudia Sheinbaum Pardo, solo el 36.8% vio ganar a Xóchitl Gálvez y el 7.5% dijo que le había gustado el trabajo y el desempeño de Jorge Álvarez Maínez. Lo que queremos resaltar en este puntos y comas son dos cosas, que los porcentajes de apoyo en cuanto a la apreciación que los ciudadanos hacen sobre quién ha ganado el primero y el segundo debate, en el caso de Claudia Sheinbaum es muy, pero muy sólido. Y también es muy sólido el segmento que dice que no va a cambiar su voto después de haber observado dos debates. ¿Podría esto modificarse en el futuro? Entre Claudia y Xóchitl es muy difícil, porque Xóchitl tiene un voto muy duro de un segmento minoritario, pero también podría suceder que de ese segmento de Xóchitl, en donde están panistas, priistas y perredistas, en ese mismo segmento de aquellos que no se muestran muy contentos con el desempeño de Xóchitl, podrían irse una buena cantidad a respaldar la candidatura de Jorge Álvarez Maínez. Y lo peligroso de esto es muy simple. Si por ejemplo, entre el PRI y el PAN y el PRD llegan a perder puntos y se quedan por ahí de los 28, los 30 puntos, y Jorge Álvarez Maínez logra que Movimiento Ciudadano suba a por lo menos 15%, eso puede cambiar la historia de los próximos meses y años, por lo menos de los próximos 3 años, porque al paso que van los acontecimientos, no es descabellado pensar que pudiera haber un cruce entre Xóchitl y Jorge Álvarez Maínez y que Álvarez Maínez llevara a Movimiento Ciudadano a un 15% o a un 15% y que los votos de potenciales de Xóchitl disminuyeran al 30%, porque alguien tiene que perder votos en este caso, y eso significaría, fíjese usted, algo bien simple. Como coalición, Xóchitl podría sacar 30, 32 puntos o 29 puntos, pero cuando ya divide ese porcentaje entre los tres partidos de la coalición, se va usted a dar cuenta que PRI y PAN podrían quedar con 15% de votos cada uno o menos de 15%, y que en ese bajón de PRI y PAN, Jorge Álvarez Maínez podría empujar a Movimiento Ciudadano para que Movimiento Ciudadano se quedara con 15% y se convirtiera en un hecho sumamente fortuito y afortunado en la segunda fuerza electoral del país. Claro que esto no resuelve muchas cosas, porque tampoco Jorge Álvarez Maínez como candidato tiene mucho empaque o está haciendo propuestas que sean muy interesantes para la mayoría de la gente, pero indudablemente que le está haciendo ruido a Xóchitl Gálvez y podríamos ver cambios significativos en las próximas semanas, porque todo parece indicar que la disputa del segundo lugar entre Xóchitl Gálvez Ruiz y Jorge Álvarez Maínez va a ser un asunto que se va a resolver en las próximas 4 semanas. Y con esto terminamos hoy puntos y comas. Mañana por aquí nos encontraremos si usted lo desea. Y mientras tanto, gracias y buenas noches.
¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del 2 de junio del 2024. Hoy se cierra una etapa, pues una etapa muy concreta en el servicio público, en el gobierno, en uno de los tres poderes que están en el gobierno en este momento. Se cierra una etapa y ya no hay regreso, porque este martes 30 de abril del 2024 cerró el último periodo de sesiones tanto de la legislatura integrada por diputados federales electos para el periodo 2021-2024 como para los senadores de la República que fueron electos para cumplir el periodo del 2018 al 2024. Quedará en funciones como asunto de mero trámite una diputación permanente que estará vigente hasta el sábado 31 de agosto, pues a partir del domingo 1 de septiembre entrarán en funciones los nuevos 500 diputados federales y los 128 senadores que serán electos en los comicios del domingo 2 de junio del 2024. En síntesis, los 500 diputados que estuvieron en funciones del 2021 al 2024 hoy terminan su gestión. Y los senadores que fueron electos en el 2018 hoy también terminan su gestión. Hay un cuerpo colegiado que se llama Diputación Permanente que se queda, digamos, como de guardia de aquí hasta el mes de agosto, porque el 1 de septiembre entran los nuevos legisladores, los senadores que van a durar los siguientes 6 años, del 2024 al 2030, y entran también el 1 de septiembre los 500 diputados federales que van a estar en funciones del 2024 al 2027. La legislatura, en el caso del Senado, que acompañó 6 años a López Obrador, y las 2 legislaturas de diputados federales que acompañaron al actual presidente, que también terminará su periodo el último día de septiembre, ya se fueron, prácticamente esa etapa ya se cerró. El artículo 65 de la Constitución General de la República señala que el Congreso, es decir, las cámaras de diputados y de senadores, se reunirán a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias a partir del 1 de febrero celebrarán el segundo periodo de sesiones ordinarias. La gran incógnita que se despejará en los comicios de junio es si Morena y sus aliados del PT y del Partido Verde logran la mayoría calificada de por lo menos 334 diputados federales y 86 senadores que se requieren en la Cámara Alta para tener la facultad de aprobar las reformas constitucionales que podrían ser la base para la consolidación del proyecto del gobierno de la Cuarta Transformación, que presumiblemente encabezaría Claudia Sheinbaum Pardo. Es decir, aquí, en este momento, a partir de este momento, toda la atención de los partidos se tiene que concentrar, además de la elección de presidente de la República, en la elección de diputados federales y de senadores. Y no dude usted que una gran parte de esos 500 diputados que terminaron su gestión, algunos son candidatos y otros se sumarán a las campañas de sus partidos para tratar de empujar a quienes buscan reelegirse como diputados o quieren llegar por primera vez a la Cámara Baja. Y sucederá lo mismo con los senadores que son 128, usted lo sabe. En cada estado se eligen dos senadores de mayoría relativa, un senador de primera minoría y se eligen 32 senadores más de una lista nacional para sumar 120. Entonces, los que hoy terminan prácticamente sus tareas, los que no van a quedar en la comisión permanente, pues se van a ir a las campañas para empujar a sus partidos, para tratar los que están en Morena, PT y Partido Verde, de lograr las mayorías calificadas en las 2 cámaras y otros para tratar de impedir que eso suceda. Diputados y senadores terminaron sus tareas este martes 30 de abril, pues así lo establece el artículo 66 constitucional, que señala que el primer periodo de sesiones del Congreso no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83 constitucional, es decir, cuando se renueve el Ejecutivo a partir del 1 de octubre. Si no es en este supuesto, el periodo de sesiones, el primer periodo de sesiones
tendrá que durar a más tardar hasta el 15 de diciembre. Y el segundo periodo de sesiones de la próxima legislatura no podrá prolongarse más allá del 30 de abril. En las dos elecciones federales más recientes, seguramente usted lo tiene muy claro, Morena y sus aliados no han podido consolidar la mayoría calificada que les permita avanzar en las reformas constitucionales que presumen necesarias para revertir los cambios hechos a la Carta Magna en el llamado periodo neoliberal, que empezó con el gobierno del priista Miguel de la Madrid Hurtado en 1982. Se prolongó con la llegada del tricolor Carlos Salinas de Gortari en 1988. Se profundizó con el priista Ernesto Zedillo Ponce de León desde 1994 y siguió el mismo cauce en los gobiernos panistas de Vicente Fox Quesada a partir del año 2000 y con Felipe de Jesús Calderón Hinojosa luego de los controvertidos comicios del 2006 que le endilgaron la etiqueta de espurio para muchas personas que así lo consideraron. Y la última fase de este periodo neoliberal se cumplió durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto del 2012 al 2018. Si vemos, y esto es muy importante que veamos la diapositiva número 5, porque ahí vamos a observar cómo fue el resultado de la elección de senadores de mayoría relativa el domingo 1 de julio del 2018. ¿Y por qué es importante que veamos esta gráfica? Por una razón muy sencilla, porque el resultado de la votación de senadores de mayoría relativa impacta también el resultado, este resultado impacta el porcentaje nacional que logra cada partido. Y usted sabe que con base en el porcentaje nacional es como se dividen los 32 senadores plurinominales. Por eso es muy importante. Y también porque la votación que cada partido logra nos da más o menos una idea del potencial que tiene cada partido en el momento de buscar y ganar las senadurías de mayoría relativa. En los comicios de hace 6 años, cuando se eligieron los senadores que hoy terminan su gestión, por ejemplo, el Partido Acción, la coalición de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, así compitieron PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, nada más ganaron las senadurías de mayoría relativa en 5 estados de la República. El PRI nada más ganó senaduría de mayoría en un estado de la República, pero vea este número. Morena ganó las senadurías de mayoría en 24 estados de la República. Y recuerde usted que cuando se dieron las elecciones del 2018, Morena todavía no ganaba ningún gobierno estatal. Fue en esa elección del 2018 cuando empezó Morena a ganar gobiernos estatales para sumar en los últimos 6 años 23 gobiernos estatales. Entonces, piense usted, si en los comicios de hace 6 años Morena logró 24 triunfos en 24 estados en donde se disputaron las senadurías de mayoría, la presunción natural es que en esta ocasión tendría que ganar más. Pero también hay otra cosa. Los diputados de primera minoría que ganó la coalición del PAN fueron 15, los del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza fueron 11, y la coalición morenista solamente ganó 5 senadores de segundo lugar. Y luego ya de manera separada, el PAN ganó un senador de segundo lugar de primera minoría, Movimiento Ciudadano ganó solamente en el estado de Jalisco las senadurías de mayoría, y Morena también ganó un estado de manera individual donde ganó las senadurías de mayoría. Entonces, todos estos porcentajes, por ejemplo, vea usted, la coalición de Morena, PT y en aquel entonces con Nueva Alianza, ahora va con el Partido Verde, sacó el 42.23% de todos los votos en la contienda de senadores, lo cual significaría que si este porcentaje se incrementara, probablemente Morena pueda aumentar la cuota de senadores para buscar la mayoría calificada de 86 senadores que necesitaría para hacer la mayoría calificada. En la diapositiva número 6 vemos con toda claridad cuántas senadurías de mayoría relativa ganó Morena en la contienda de hace 6 años. Ganó 42 senadurías de mayoría relativa, el PAN solamente 17, Encuentro Social, que perdió su registro, ganó 8, el PRI ganó 7,
el PRD 6, PT 5, otras 5 MC, el Partido Verde 5 y Nueva Alianza solamente ganó una senaduría, en este caso de mayoría relativa. Por lo tanto, vaya usted más o menos haciendo una estimación del potencial que tiene Morena y sus aliados ahora y el que tenían hace 6 años. O sea, son condiciones totalmente diferentes en donde la presencia territorial directa de Morena en este momento es en 23 gobiernos estatales, cuando en el 2018 apenas ganó sus primeras gubernaturas estatales. ¿Y qué más? Bueno, pues también vemos aquí algo muy interesante en la diapositiva número 7, porque resulta que Morena obtuvo en estos comicios 13 curules de la lista nacional, 13 senadores de representación proporcional. Y vea usted, el PAN obtuvo 6, el PRI 6, y luego hay otros partidos como el PRD, Movimiento Ciudadano, Partido Verde, que ganaron dos senadurías plurinominales, una la ganó el PT, y de esa manera se distribuyeron las 32 senadurías plurinominales. Es muy probable que con el potencial que tiene actualmente Morena, esas 13 curules de representación proporcional se puedan convertir en 16 o 17 y que sus socios electorales, en este caso el PT y el Partido Verde, puedan ganar no las 2 que logró el Verde hace 6 años. El Verde podría aumentar su cuota a 3 o 4 y el Partido del Trabajo a 2 o 3. Entonces, el panorama para Morena está muy interesante, pero no va a ser sencillo porque la elección va a estar muy, muy, muy competida. En el cierre de la actual legislatura del Senado de la República, Morena terminó fortalecido con la suma de los legisladores del Partido Verde, que en los comicios del 2018 compitió como aliado del PRI, pero concluyó este sexenio como socio político de Morena. Y vemos la diapositiva siguiente, la número 9, y ahí vemos cómo Morena, el PT y el Partido Verde, y todavía, en este caso, todavía vigentes los 5 senadores del Partido Encuentro Social, suman 74 senadores. 74 senadores cuando en la suma del 2018, de los senadores del 2018, solamente sumaban Morena, PT y Encuentro Social 69 senadores. Es decir, cierra este sexenio con 5 senadores más de los que ganó en la pasada contienda electoral. ¿Y qué más? Bueno, la apertura de sesiones del Congreso de la Unión con los nuevos senadores y diputados federales será el domingo 1 de septiembre del 2024. Ese día, según establece el artículo 69 de la Constitución, el 1 de septiembre, escuche usted, el presidente López Obrador presentará su 6º y último informe de gobierno. Como lo establece la Constitución, el 1 de septiembre tendrá que presentar AMLO su último y 6º informe de gobierno. Y quien resulte electo en los comicios del domingo 2 de junio tendrá que presentar en febrero de 2025 su programa sobre la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y tendrá que informarle al Senado cómo piensa llevar a cabo esa Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Y en las elecciones del 2018, usted recordará, Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Encuentro Social sumaron 307 diputados federales. Sin embargo, en los comicios intermedios del 2021, la alianza de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde bajó su cuota a 276 diputados. Pero no pierdan de vista una cosa. En esos mismos comicios del 6 de junio del 2021, Morena mejoró y fortaleció su posición hacia el futuro, pues junto con sus aliados ganaron Morena y sus aliados 12 de 15 gubernaturas que estuvieron en disputa en el 2021. Así que haga usted su cálculo de cómo se incrementó la potencia de Morena rumbo a los comicios del 2024. Y vemos rápidamente en la diapositiva número 12 los resultados preliminares. Esto dijo el INE, aunque no se modificaron mucho. Esta información la publicó el INE el miércoles 11 de julio del 2018, 10 días después de los comicios, y la proyección que se hizo en ese momento es la siguiente: Juntos Haremos Historia de Morena, PT y Encuentro Social tendría en ese momento 210 diputados. México al Frente, la coalición que encabezaba el PAN, sumaba solamente 63,
Todos por México, que fue la coalición priista, tuvo 13 diputados, Morena 8 como partido separado, en lo individual el PAN logró 5 y el PRI logró 1. Estos son diputados de mayoría relativa, es decir, los candidatos que ganaron en sus respectivos distritos electorales de los 300 distritos que hay en el país. Pero en la repartición de las diputaciones plurinominales, que se reparten 200 en el país, Morena se llevó 85, 41 el PAN, 37 el PRI, 12 el PRD, Movimiento Ciudadano tuvo 10 diputaciones pluri, el Verde 11 y el PT 4. Todo esto se modificó sustancialmente en los comicios del 2021, como lo vemos en la lámina 14, porque ahí vemos, por ejemplo, que Morena, el PT y el Verde lograron 276 diputados contra los 307 que había logrado Morena y sus aliados en la elección anterior, es decir, bajó. También vemos ahí, por ejemplo, que PAN, PRI y PRD sumaron 193 diputados, que en comparación con los que lograron en la anterior contienda, esos mismos partidos lograron 172 y en este caso subieron a 193. Sin embargo, insisto en el dato que me parece más relevante. Sí perdió Morena potencia en la disputa de algunas diputaciones, pero del 2021 al 2024 fortaleció su presencia en 12 estados más de la República para sumar 23 en total. En los meses de mayo a agosto del 2024, durante el receso del Congreso de la Unión, habrá una comisión permanente compuesta por 37 miembros, de los cuales 19 serán diputados y 18 senadores nombrados por sus respectivas cámaras. Esto, digamos, es como la guardia que tendrá el Congreso para atender alguna situación de última hora entre mayo y agosto, cuando no hay periodo ordinario de sesiones, y habrá ahí 37 miembros en la comisión permanente, 19 diputados y 18 senadores que van a estar al pendiente de lo que se ofrezca. Pero ya nada más para cerrar el changarro, porque a partir del 1 de septiembre llegan los nuevos diputados y llegan los nuevos senadores de la República. Y será ese nuevo Congreso el que también en su momento le tomará la protesta a la nueva presidenta o al nuevo presidente de la República, que entrará en funciones el 1 de octubre. Y bueno, pues ya cambió totalmente la alineación en el Poder Legislativo, eso ya se acabó y habrá que esperar a que lleguen los nuevos senadores y diputados a partir del 1 de septiembre de este año. Gracias. Por lo pronto eso es todo en Puntos y Comas. Descansen, por aquí nos vemos mañana. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañe este miércoles 1 de mayo del 2024. Hago énfasis en que ya es 1 de mayo del 2024 porque justamente el miércoles 29 de mayo terminan las campañas electorales. Entra un receso, la actividad política entra en un receso de 3 días y el domingo 2 de junio son los comicios más grandes de la historia y probablemente uno de los comicios más excitantes por todo lo que se juega en esas elecciones. Pero mientras eso sucede, hubo otro proceso que fue muy accidentado. Creo que no hubo las condiciones suficientes para que la gente pudiera aspirar a ejercer plenamente su derecho. Creo que la autoridad electoral no fue lo suficientemente eficiente y dispuesta, y que también las autoridades de relaciones exteriores que debían haber facilitado algunos de los trámites tampoco hicieron lo suficiente en su momento. Pero finalmente, más allá de todas estas inconsistencias e irregularidades, con apenas 5,515 ciudadanos más que en 2018, quedó cerrada la lista nominal de electores mexicanos que sufragarán en el extranjero. Este martes 30 de abril del 2024, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
declaró la validez y definitividad de la lista nominal de electores de mexicanos que votarán desde el extranjero. ¿Cuántos quedaron, cuántos sobrevivieron en esta intentona de estar presentes en la elección, de participar, de ejercer un derecho, de asumir responsablemente su responsabilidad de decidir? Bueno, pues finalmente solo 187,388 paisanos podrán votar desde muchos lugares remotos del extranjero. Esta lista nominal de cualquier manera es superior a la lista nominal del 2018, cuando se inscribieron 181,873 compatriotas para votar desde fuera de nuestras fronteras. El domingo 2 de junio del 2024, los paisanos que viven en el extranjero podrán votar para presidente de la República y senadores y en los comicios federales, por supuesto, así como para otros cargos locales importantes en 9 entidades del país, donde además habrá ahí elecciones para gobernadores. Y bueno, hay un asunto que es muy importante recordar. Se cerró la lista nominal, finalmente el Instituto Nacional Electoral dijo que seremos 98,329,591 mexicanos los que podremos participar en los comicios. Y de ese universo, 187,388 que viven en el extranjero podrán ejercer su derecho de voto. Hasta el pasado 25 de febrero, ustedes lo recordarán, aquí les estuvimos dando los pormenores de manera puntual, hasta el pasado 25 de febrero de 2024 se inscribieron originalmente para votar desde el extranjero 226,661 personas. 226,661 personas. Bueno, pero el pasado 13 de abril de 2024, el Instituto Nacional Electoral informó que había casi 40,000 registros improcedentes por presentar irregularidades o inconsistencias en los documentos de soporte. Finalmente, y esto es lo más lamentable, finalmente quedaron fuera de la lista nominal de electores de votantes en el extranjero un total de 39,273 compatriotas que hicieron el intento de registrarse. De los mexicanos que finalmente quedaron inscritos para votar desde el extranjero, vemos en la diapositiva número 4 que de este total de 187,388 mexicanos, el 28,32% eligió el voto postal como una modalidad para participar, el voto postal, es decir, a través del correo tradicional. El 64,84% le dijo al Instituto Nacional Electoral: yo quiero utilizar el voto electrónico a través de Internet para estar presente en la contienda del domingo 2 de junio. Y hubo un 6,84% de ciudadanos mexicanos que le dijeron al INE: yo prefiero ir al consulado o en el caso que corresponda a la embajada y ahí depositar mi voto en una urna electrónica. Y así quedó configurado el escenario de cómo participarán nuestros paisanos desde muchos remotos países y desde luego la mayor parte, el volumen más considerable será en Estados Unidos. Los mexicanos, fíjese usted, veamos la diapositiva número 6, que se refiere al voto en el extranjero y a la modalidad electrónica. Los que hayan elegido la modalidad electrónica, como decíamos, el 64,84% de los paisanos, ellos a más tardar el 3 de mayo, es decir, dentro de 2 días, van a recibir por correo electrónico las claves de acceso al sistema de votación. Y esos compatriotas tendrán del 18 de mayo al 2 de junio para ejercer su voto a través de un sistema electrónico, a través de Internet, en una plataforma del INE, regulada por el INE con clave de acceso, para garantizar que solamente voten aquellos que se inscribieron y que recibieron su clave de acceso porque están, digamos, legítimamente validados para participar en los comicios. Pero también vemos en la diapositiva 7 que algunos mexicanos van a ejercer su voto en el extranjero a través de la modalidad postal. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que van a usar el correo tradicional. Estas personas, las que se dieron de alta, las que se registraron en el INE en la lista nominal y que el INE los validó,
Estas personas van a recibir a finales de abril o durante la primera semana de mayo, van a recibir en sus domicilios donde se encuentren en Australia, en Suecia, en Suiza, en Estados Unidos, en Canadá, en Chile, en Argentina, en el Medio Oriente, incluso en el Lejano Oriente. Esas personas van a recibir a finales de abril y a principios de mayo, en estos días, van a recibir los paquetes con las boletas físicas, para que ellos crucen con una cruz, tachen con una cruz los emblemas del partido o de los partidos de su preferencia. Y estas personas de inmediato, en cuanto reciban el paquete, ahí también van a recibir un sobre con los timbres correspondientes para que sin hacer ningún gasto ni un esfuerzo adicional, después de que tachen sus boletas, las pongan en ese sobre timbrado y las regresen a México de inmediato, porque la idea es que estos paquetes de quienes van a votar y van a enviar sus votos físicamente a través del correo, tendrán que ser recibidos a más tardar el 1 de junio de este año, a más tardar a las 8 de la mañana. Así que quienes nos estén viendo y ya hayan aceptado o pedido participar a través de esta modalidad del correo tradicional, en cuanto reciban su paquete en esta semana, en esta primera semana del mes de mayo, los últimos, quienes reciban los paquetes de inmediato, vote, tache su boletita, métala en el sobre que le va a mandar el INE o que le mandó ya el INE y regrese su voto de inmediato a México para que llegue a tiempo a más tardar el 1 de junio. Y los que decidieron participar en la modalidad presencial, pues tendrán que acudir el día de la jornada electoral con su credencial vigente a algún consulado o a alguna embajada que enseguida les vamos a decir dónde van a estar instalados. No va a haber votación presencial en todo el mundo, en todos los consulados, nada más en algunos países. Estamos hablando nada más de 4 países donde se podrá votar de manera presencial en una urna electrónica. Bueno, para quienes hayan escogido la modalidad de votar de manera presencial, podemos ir a la diapositiva número 9, Luis. Ahí aparece el mapa. En este caso es el mapa de los Estados Unidos, en donde usted ve, por ejemplo, que en Estados Unidos se podrá votar en los consulados de las ciudades de Atlanta, Chicago, Dallas, Fresno, Houston, Los Ángeles, New Brunswick, Nueva York, Oklahoma, Orlando, Phoenix, Raleigh, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Francisco, San José, Santa Ana, Seattle y también en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia. En Washington es la Embajada de México. Entonces se va a votar en 19 consulados en todo el país, en Estados Unidos, y también en la embajada de nuestro país en la ciudad de Washington. ¿Y qué más? Bueno, también habrá urnas electrónicas para la votación presencial en la ciudad de Montreal, en Canadá, y habrá también urnas en las embajadas de nuestro país, en Madrid, España, y en París, Francia. Esos son los lugares donde se podrá votar en el extranjero de manera presencial. Y en la diapositiva número 10 vemos de manera muy esquemática por cuáles cargos podrán votar nuestros paisanos desde cualquier lugar del extranjero donde se encuentren. Por ejemplo, todos los mexicanos que estén en el extranjero, sin importar de qué estado de la República sean, todos van a poder votar por presidente de la República. Pero, por ejemplo, todos los compatriotas también podrán votar por los candidatos al Senado de la República, pero esto lo podrán hacer en todas las entidades dependiendo de qué estado de la República sea usted. Por ejemplo, si usted es de Guanajuato, podrá votar por los candidatos a senadores de Guanajuato, y los que sean originarios de Oaxaca por los candidatos a senadores de Oaxaca, y así sucesivamente. Y usted sabe que va a haber elección en 8 gubernaturas, en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán. Las personas que sean oriundas de alguna de esas entidades podrán votar para gobernador, por el candidato a gobernador de sus preferencias en cualquiera de esos estados, incluyendo también los que podrán votar por el jefe de gobierno de la Ciudad de México si ellos nacieron en la Ciudad de México. Hay 2 estados en donde se podrá votar también en el extranjero por una diputación migrante, que son los casos de la Ciudad de México y de Oaxaca, y también
en los estados de Jalisco y el Estado de México se podrá votar por una diputación de representación proporcional de un diputado migrante. Eso es lo que está considerado hasta el momento y esos son los cargos por los que podrán votar nuestros paisanos en cualquier lugar donde se encuentren. Y vamos a ver el dato de los antecedentes del voto en el extranjero, porque eso es muy importante. Mire usted, si vemos la diapositiva 12, veremos que en los comicios para presidente de la República del 2006, hubo 40,876 ciudadanos mexicanos inscritos para votar desde el extranjero. Se recibieron 32,621 votos y hubo una participación en el 2006 de 79,8% de nuestros paisanos. Y en esa ocasión, de acuerdo con el registro que hace el INE, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa obtuvo el 58,29% de los votos depositados en el extranjero. Andrés Manuel López Obrador obtuvo el 34% y quedó en tercer lugar Roberto Madrazo Pintado con el 4,17%. Estamos solamente hablando de esos 40,876 ciudadanos inscritos, de los cuales únicamente 32,621 acudieron a las urnas en el 2006. 40,000. Luego, si nos vamos a la diapositiva 14, vamos a ver los datos duros del proceso electoral 2012, también de quienes votaron desde el extranjero. En esa ocasión, en el 2012, la lista nominal de electores en el extranjero fue de 59,115 personas. Votó el 68,87% de los que estaban inscritos en el extranjero, porque se recibieron 40,714 votos en las urnas o a través del correo o a través del voto electrónico. Y en este caso, quien obtuvo el porcentaje mayor fue la panista Josefina Vázquez Mota con el 42,17%. Luego, en segundo lugar, quedó otra vez Andrés Manuel López Obrador con el 39%. Y fue tercero Enrique Peña Nieto, quien en los comicios ganó la presidencia porque tuvo el voto mayoritario en la capital de la República, en territorio nacional. Pero es curioso el dato porque en el voto de los mexicanos radicados en el extranjero en el 2012, Enrique Peña Nieto terminó en tercer lugar después de Josefina Vázquez Mota y de Andrés Manuel López Obrador. Y si nos vamos a la diapositiva 16, vamos a ver el antecedente más inmediato de la votación de los mexicanos en el exterior. En este caso, ya el número de votantes es significativo, aunque todavía está muy lejos del total de mexicanos que podrían votar. El INE estima que hay 1,5 millones de mexicanos que tienen credencial y que viven en el extranjero, pero no se inscriben todos para participar. En el 2018 se inscribieron 181,873. Participó el 54,14% y aquí sí, ya cuando ganó la elección presidencial López Obrador en el 2018, pues se llevó el porcentaje mayor. Si usted se fijó en las votaciones anteriores, en la votación, por ejemplo, del 2006, Felipe Calderón sacó 58,29, pero ya en esta votación del 2018, López Obrador superó todas las votaciones anteriores en el extranjero, pues se llevó el 64,86%, ganó la presidencia, por supuesto. Ricardo Anaya Cortés quedó en segundo lugar con 26,75% y José Antonio Meade Curibreña del PRI quedó en tercer lugar con 4,28%. Estamos hablando del voto de los mexicanos en el extranjero, que de 181,873 que se inscribieron, solamente acudieron a las urnas 98,742 que representaron el 54,29%. Y un dato adicional sobre las votaciones que se han realizado en el extranjero, las votaciones que cubren todo el territorio nacional, vemos también en la diapositiva 17 que el proceso de revocación de mandato que se realizó en el 2022 también tuvo voto en el extranjero. Fue muy poco porque solamente se inscribieron 17,809 ciudadanos y votaron
8,287 ciudadanos, algo así como el 50% de los que estaban inscritos. Y otra vez, en este caso, el proceso de revocación de mandato, la pregunta era si querían que siguiera López Obrador en el gobierno o que le fuera revocado el mandato. Y aquí sí, en este caso, aunque no fueron muchos votos, el porcentaje fue alto porque el 76.31% de quienes votaron en el extranjero, que fueron 6,324 personas, decidieron que López Obrador siguiera en la presidencia de la República. 76.31 votó porque López Obrador siguiera en la presidencia de la República. Eso se votó en el 2022 y solamente el 23.10% votó porque se le revocara el mandato. 23.10 contra 76.31. Y bueno, es muy probable, y ojalá que así sea, nos daría muchísimo gusto, que por el enorme interés que hay entre los paisanos que viven en el extranjero por la contienda electoral del domingo 2 de junio, sí es previsible que por lo menos se supere el porcentaje de participación de la más reciente elección, que fue del 54%, la elección del 2018, la elección presidencial donde ganó AMLO. En el extranjero votó el 54.29%. Ojalá que ese porcentaje se pueda superar y que nuestros paisanos muy entusiastamente y con mucha determinación depositen sus votos el domingo 2 de junio o los envíen por correo tradicional o empiecen a votar de acuerdo con los tiempos que estableció el Instituto Nacional Electoral a través de Internet. Este es ya la última cifra de mexicanos que podrán votar, porque ya es definitiva la lista nominal de electores en el extranjero, que de acuerdo con los números que dio a conocer el INE ayer 30 de abril, dijo que solamente van a votar 187,388 mexicanos. Bueno, son los que tienen derecho a votar. Esperemos que la mayoría de ellos, por ahí del 50, 60, 70%, se animen y nos pongan un ejemplo de participación cívica. Y con esto cerramos hoy Puntos y Comas. Buenas noches, gracias. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Fíjense ustedes, de manera muy imperceptible, pero poco a poco se van ajustando las piezas, ya muy aceleradamente rumbo a los comicios del domingo 2 de junio. Si usted hace cuentas así con los deditos, se va a dar cuenta que faltan 26 días para la jornada electoral, es decir, esto ya está por acabarse en cualquier momento, 26 días para que terminen las campañas electorales, que terminarían el miércoles 29 de mayo, el miércoles 29 de mayo terminan las campañas y el domingo 2 de junio ya estamos en los comicios, ya estamos votando todos. Bueno, pues en ese proceso de ir ajustando las últimas piezas rumbo a los comicios, empezamos a observar cómo van quedando algunos temas y a quién le benefician o quién va a tener mayores complicaciones para resolverlos. Porque resulta que el Partido Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, tendrán una posición privilegiada para buscar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados de la Federación, para la que se requieren 334 de 500 legisladores. Pues de acuerdo con la lista nominal de electores que el Instituto Nacional Electoral aprobó para utilizarse en los comicios del domingo 2 de junio del 2024, la coalición oficialista domina electoralmente en 4 de las 5 circunscripciones electorales en las que está dividido el país. Pero lo más importante, en particular, Morena domina en las 2 que aportarán más votos en la próxima contienda presidencial y en la contienda para renovar el Congreso de la Unión. Las 2 circunscripciones con más votos en el país son la 1 y la 4. Si vemos la diapositiva número 3, ahí observaremos con toda claridad
cuál es el total de votos potenciales que tiene cada una de las 5 regiones del país. No está por demás insistir que estas 5 circunscripciones se establecen con el propósito de que en cada una de ellas se repartan 40 diputados de representación proporcional del total de 200 que se reparten entre todos los partidos políticos. Entonces, el propósito de dividir el país en 5 regiones electorales es para eso, para que en cada región, con base en el porcentaje de votos que obtenga cada partido, con base en ese porcentaje, se reparten los 40 diputados de representación proporcional. Son 40 por cada región hasta sumar 200. Y si usted observa, por ejemplo, la primera circunscripción tiene 20.512.757 votos potenciales. Y si ponemos la vista a la derecha, vemos que la primera región con más votos es justamente la cuarta circunscripción, con 20.519.000 votos. 20.519.000 votos en la cuarta circunscripción y 20.512.735 votos en la primera circunscripción. Y en las 2 regiones electorales que le menciono, en las 2 Morena está bien posicionado y vamos a ver más adelante por qué está bien posicionado. Pero también revise usted, por ejemplo, que la segunda circunscripción tiene 19.105.438 votos, la tercera tiene 18.932.736 votos, la cuarta ya le habíamos dicho, 20.519.000, y la quinta circunscripción, 19.259.660. También es muy importante la votación que cada partido logra en cada una de estas regiones, porque además de que el porcentaje es importantísimo para la repartición de los diputados plurinominales, por supuesto que también el porcentaje es importantísimo en el momento en que se va haciendo la suma de región por región para la elección, por ejemplo, de presidente de la República, para las elecciones de senadores de mayoría. Usted sabe que en cada estado de la República se compite por 2 senadores de mayoría relativa, un senador de primera minoría. Entonces, la votación en cada región y en cada estado es muy importante, y la influencia y la presencia de los partidos en cada región también es determinante para la forma como se resuelven los comicios. Si vemos la diapositiva número 5, vamos a ver exactamente cuáles estados están en qué región y qué partido gobierna esa región y qué partido tiene más estructura para competir en cada una de estas regiones. Miren, por ejemplo, la primera circunscripción, que tiene 20.512.757 votos potenciales, tiene por cabecera la ciudad de Guadalajara en Jalisco e incluye los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Y si usted observa con cuidado, de esta región electoral de la primera circunscripción, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora son 5 estados gobernados por Morena. El estado de Chihuahua es gobernado por el Partido Acción Nacional. El estado de Durango está gobernado actualmente por el PRI y el estado de Jalisco está dominado por el Partido Movimiento Ciudadano. Sin embargo, hay un dato que aquí es muy importante. La elección en Jalisco está cerradísima. Ninguno de los 2 candidatos más fuertes, como es el caso de Claudia Delgadillo de Morena o Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano, ninguno de los 2 se ha despegado lo suficiente como para pensar que en este momento, a un mes de los comicios, alguien ya tuviera el triunfo asegurado. Pero aún en el supuesto de que, por ejemplo, Morena no lograra ganar la gubernatura, aún en ese supuesto, Morena va a tener una votación altísima en Jalisco, y eso va a fortalecer su votación en la región, y con el porcentaje que Morena haga en la región, seguramente se va a llevar la mayoría de los diputados de representación proporcional. Luego, si vemos la cuarta circunscripción, nos vamos a dar cuenta también que en esta región, que tiene 20.519.000 votos, que es la que tiene más votación de todo el país, esta región está integrada por la Ciudad de México,
por el estado de Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Guerrero. Y seguramente usted ya notó que los 6 estados son gobernados por Morena. Esta es una de las regiones más fuertes donde Morena también se puede llevar un altísimo porcentaje y una enorme cantidad de los 40 diputados pluris. Se podría llevarse quizá Morena y sus aliados 24, 25 diputados plurinominales de los 40 que se reparten en esta cuarta circunscripción. Y luego ya vemos la segunda circunscripción, que es la circunscripción donde la oposición tiene una mejor oportunidad, y lo va usted a ver por qué. Mire, si ve el cuadro de la segunda circunscripción, usted se va a dar cuenta que aquí Aguascalientes y Guanajuato son 2 estados que gobierna el PAN. En particular, Guanajuato es uno de los estados más grandes de la República y eso le da mucha votación al PAN. Y en Aguascalientes el PAN también es muy fuerte. Guanajuato va a estar muy cerrada la contienda, pero de cualquier manera la votación que el PAN logra en Guanajuato le ayuda mucho en esta segunda circunscripción, sumado con Aguascalientes, y más o menos con esa votación en esos 2 estados el PAN aspira a 1/3 de la votación en esta región. Pero si observa usted bien, también está el estado de Coahuila, que es un estado que gobierna el PRI, y está el estado de Nuevo León, que gobierna el partido Movimiento Ciudadano, aunque en Nuevo León la fuerza de PRI y PAN es bastante considerable, y eso podría llevar la elección en Nuevo León a tercios con respecto a los 14 diputados que se van a disputar en los comicios de junio. Pero si ve en esta segunda circunscripción, notará que los estados que gobierna Morena son San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, y excepto el caso de Tamaulipas, los otros 2 estados, San Luis Potosí y Zacatecas, no tienen muchos distritos ni es muy significativa su aportación en cuanto a los distritos electorales. Esta, la número 2, es la única circunscripción donde el PAN y el PRI particularmente y Movimiento Ciudadano podrían aspirar a quitarle una parte, digamos, un 50% de las pluris o un poco más de las pluris al partido Morena. Probablemente aquí es donde Morena tendrá la votación más modesta, pero es la única región donde la oposición parece tener alguna oportunidad para competir con dignidad y decoro. Porque si vemos la tercera circunscripción, nos damos cuenta que de los 7 estados que están incluidos en esta región, en la tercera circunscripción, 6 estados, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Quintana Roo, son gobernados por Morena, y solamente Yucatán es gobernado por el PAN. Pero en Yucatán, en este momento, el partido Morena y sus aliados están en una posición muy privilegiada. Yo diría que están prácticamente en un empate técnico con el PAN, y aunque el resultado a estas alturas todavía no está del todo claro, de cualquier manera la votación del PAN en Yucatán va a ser muy alta, y si gana la gubernatura, pues con mayor razón en esta tercera circunscripción va a arrollar Morena. En las elecciones pasadas, en esta tercera circunscripción es donde Morena ganó más diputados plurinominales. En esta región Morena se llevó 18 de 40 diputados plurinominales, y no le extrañe que en la elección de junio, en esta región de los 40 pluris, Morena y sus aliados, por supuesto, se puede llevar por lo menos 24 o 25 diputados pluris. Luego está la quinta circunscripción, donde están incluidos los estados de Colima, Querétaro, Michoacán y Estado de México. Allí el único estado que compite con Morena es Querétaro, porque lo gobierna actualmente el PAN, pero el Estado de México es un monstruo. Y luego, junto con Michoacán y Colima, aquí también Morena está en una posición muy interesante, que podría llevarse también, no sé, de los 40 diputados, el PAN quizá podría aspirar a llevarse unos 5, 6 o 7, pero probablemente aquí también Morena se lleve 20, casi 30 diputados de representación proporcional, tomando en consideración, Morena y sus aliados podrían llevarse hasta 30 diputados de representación proporcional, considerando que el PAN, que tiene en esta región a Querétaro, y Movimiento Ciudadano pudieran rascarle algo a la coalición morenista y llevarse unos 7, 8 diputados plurinominales. Pero como usted ve, la forma como quedaron integradas las regiones plurinominales
el volumen de votos que van a estar en juego y los estados que gobierna cada partido ponen a Morena en una situación de privilegio para la próxima contienda en la disputa, tanto de las diputaciones pluri como de las diputaciones de mayoría relativa. Y luego vamos a ver otro dato también muy importante que concluye con esta aprobación de la lista oficial, de la lista definitiva para los comicios del domingo 2 de junio. En la diapositiva número 7 vemos un dato muy interesante que todo el mundo ya sabe, pero que nadie entiende cómo tendrían que procesarlo para sacarle algún provecho o ventaja. Mire, aquí ve usted, por ejemplo, que los jóvenes de 18 y 19 años representan 3.572.000 votos, que los jóvenes de 20 a 24 y de 25 a 29 rebasan con una buena cantidad los 11 millones de potenciales votantes. Esto significa que los muchachos entre 18 y 29 años, que de acuerdo con la estratificación por edad que hace el INE y la estratificación que hace incluso el INEGI, se les considera jóvenes de 18 a 29 años. Bueno, pues en este segmento poblacional hay 26.059.618 muchachos que representan el 26.50% de la lista nominal de electores. Es el segmento más fuerte y más poderoso de votantes potenciales. Sin embargo, esto no garantiza de ninguna manera que sean determinantes en la elección, porque el estudio muestral de la participación ciudadana en las elecciones federales del 2018 explica que en general las elecciones intermedias del 2003, 2009 y 2015 muestran una forma estructural similar a la participación ciudadana con ligeras variantes, pero el dato duro en este caso es el siguiente. En la lista nominal de electores que se utilizará en los comicios del domingo 2 de junio, hay inscritos 98.329.591 ciudadanos. Ya vimos que los jóvenes de 18 a 29 años representan el 26.50% de la votación total. Sin embargo, el estudio muestral de la participación ciudadana en las elecciones federales de 2018, elaborado por el Instituto Nacional Electoral, refleja que los niveles más bajos de participación o grupos con mayor abstención, escuche usted, están en los rangos de edad de 19 a 34 años y de 80 años y mayores. El INE destaca que los grupos de edad en los que deben focalizarse los esfuerzos para incentivar su nivel de participación se ubican justamente entre los jóvenes de 19 a 34 años principalmente. Y por supuesto también habría que tratar de estimular a los adultos de 80, 84 y 85 y más, aunque ahí sí hace la consideración el INE de que por su edad avanzada, por sus condiciones de salud, probablemente no estén con el ánimo de participar en los comicios. Pero si nos vamos a la diapositiva número 9, vamos a ver algo muy interesante con respecto a la tendencia del voto por estratificación de edad. Aquí vemos, por ejemplo, usted ve que con la línea verde en la gráfica se ilustra la votación del 2023, la del 2009 tiene un cuadrito guinda muy fuerte, la del 2012 tiene unos rombitos morados, la del 2015 está un poco como en rosita y la del 2018 tiene una estrellita en toda la guía. Lo que aquí queremos mostrar es algo muy simple. Si usted ve, por ejemplo, la línea roja, es la que muestra dónde está el fondo de la votación, la parte más baja de la votación. Y si usted observa, se da justamente en ese segmento de 19, 20, 24, 25, 29, hasta 30 años de edad, entre 19 y 30 años de edad, se ve dónde está, digamos, los porcentajes más bajos de participación, por debajo del 40% en este caso. Pero si nos vamos al otro extremo, donde está la línea verde, vemos que el pico más alto de votación se da entre los adultos mayores. O sea, hay más o menos un mismo nivel entre los votantes de 55 a 59 años y los votantes de 65 a 69 e incluso de 70 a 74.
Es decir, los adultos de la tercera edad son los que más votan y los jóvenes entre 19 y 34 años son los que menos votan, y aquí está ilustrado gráficamente en todos los procesos electorales desde el 2003 hasta el 2018. Ahora, ¿por qué en algunos casos la gráfica está en un nivel más alto? Por ejemplo, está en un momento determinado, en el 2003 está más baja la gráfica que en el 2018, por una razón muy sencilla. Ya les explicábamos a ustedes en un programa anterior que nada más entre la elección del 2018 y la elección del 2029, perdón, la elección del 2018 y la elección del 2024, en este proceso de 6 años, la lista nominal de electores aumentó casi en 10 millones de nuevos votantes. Entonces, por eso en la gráfica se ve esa distancia entre las elecciones del 2003 a las elecciones del 2018, porque cada 6 años hay un incremento en la lista nominal de electores. Se calcula más o menos que cada 3 años la lista nominal de electores tiene un incremento de unos 3 millones de votantes. Y en el proceso de 6 años, en las elecciones presidenciales de cada 6 años, la diferencia llega a ser de casi 10 millones de votos. En el 2018 votamos 89 millones de mexicanos y en el 2024 vamos a ser casi 89 millones de mexicanos, casi 99 millones de mexicanos, 98 millones y fracción en el 2024, 88 millones en el 2018. Por eso la gráfica tiene ese espacio tan marcado entre unos y otros procesos electorales. En la diapositiva número 10 vemos que de los 98.329.591 ciudadanos que tenemos credencial para votar, el 51.97% son mujeres y el 48.02% son varones. Y hay 105 votantes potenciales binarios, no binarios, 105 votantes potenciales. Y si nos vamos a la última gráfica, que es la gráfica número 12, vemos algo que también es muy importante que tomemos en cuenta. La participación de las mujeres es superior a la de los hombres en los grupos de edad de 18 hasta el rango de 60 a 64 años. Y hay a veces una diferencia incluso de 12 puntos porcentuales entre la votación de las mujeres y los hombres. Pero después se reduce notablemente esa diferencia hasta cerrarse en el grupo de 65 a 69 años, y a partir del grupo de 70 a 74 ya no se nota una diferencia entre la participación de las mujeres y de los varones. Ahí se ve muy clarito, por ejemplo, ya ve usted que están las mujeres con una línea morada y los varones con una línea gris. Ahí ven ustedes con toda claridad en los diferentes rangos de edad que están marcados abajo, 18, 19, 20, 24, 25, 29. Ustedes ven, por ejemplo, que hasta llegar al punto del rango de edad de 65, 69, las mujeres votan en mayor proporción que los varones. En algunos casos llega a haber una diferencia de 12% entre las mujeres que participan y votan y los varones que participan. Pero a partir de ese cruce del rango de edad de 65 a 69, ya prácticamente votan parejitos las mujeres y los hombres, y en algún momento incluso votan más varones de la tercera edad que mujeres de la tercera edad. Todo esto es importante porque todo esto lo tenemos que observar a través de la lista nominal de electores y de lo que potencialmente podría ser la votación del domingo 2 de junio del 2024. Gracias por acompañarnos en Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontraremos. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. En los últimos meses, las confrontaciones entre el Poder Ejecutivo, depositado en el presidente de la República, con el Poder Judicial representado por la Suprema Corte de Justicia, ha sido una situación reiterada.
confrontación, desencuentro, críticas muy severas en los dos sentidos y también una confrontación abierta del Poder Judicial de la Federación que desafía al Congreso de la Unión y en particular a la parte mayoritaria del Congreso que forman Morena y sus aliados. Esto ha llevado a un punto en el que, por un lado, el presidente propuso en su momento una reforma al Poder Judicial que no ha prosperado porque requiere reformas constitucionales, pero también la candidata de Morena, del PT y del Partido Verde, Claudia Sheinbaum Pardo, ayer reiteró que está decidida a hacer una profunda reforma en el Poder Judicial. La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia dijo este jueves que el Poder Judicial tiene que cooperar en la pacificación del país, pues no puede lavarse las manos ante el grave problema de la inseguridad. Las controvertidas resoluciones que emiten jueces, magistrados y ministros bajo sospecha de corrupción y de complicidad con el crimen organizado profundizan el clima de impunidad que históricamente ha dañado a la sociedad mexicana. La premisa de que en México la justicia tiene precio y que por lo tanto no está al alcance de los pobres hace imperativa la necesidad de que en el próximo gobierno se promuevan profundas reformas para fortalecer, por un lado, la seguridad preventiva, por otro, la procuración de justicia y la investigación de los delitos, así como una administración de justicia pronta y expedita en manos de juzgadores honrados y valientes. Y esta decisión que ha tomado la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, y que podría llevar al Congreso en caso de que gane los comicios del domingo 2 de junio del 2024, también comprometería de manera importante, definitiva, a los diputados y senadores de Morena que tendrían que respaldar en el Congreso las reformas constitucionales que hicieran posible esta profunda sacudida en todas las áreas de la prevención y la procuración de justicia para que verdaderamente la justicia cumpla con su cometido en favor de las personas que más lo requieren y que menos recursos y argumentos de influencias o de tráfico de influencias o de cabildeo tienen ante un poder judicial que evidentemente en su parte popular está más comprometido con la oligarquía y con los ricos que con la gente pobre. La impunidad es un problema gravísimo en México, pero no podrá ponérsele freno mientras los delincuentes salgan con impresionante facilidad de las cárceles, en muchos casos sin siquiera ser sometidos a proceso, mientras que miles de inocentes permanecen tras las rejas porque no cuentan con recursos o con influencias para seducir a la justicia. El estudio denominado Percepción de Impunidad 2023, elaborado por la consultora Impunidad Cero, advierte que en México la impunidad es un problema estructural. Más del 90% de los delitos que se cometen en México no son denunciados por la desconfianza de la mayoría de los ciudadanos hacia las autoridades de procuración y administración de justicia. Todos sabemos, la gente que en este momento nos escucha, nuestra audiencia, sabe que hay dos situaciones en las que los mexicanos nos la pensamos muy bien. En ir a denunciar un delito porque sabemos que en las fiscalías nos van a tratar muy mal o nos van a tratar cuando ellos quieran y nos van a hacer esperar muchísimas horas si acaso nos toman la denuncia. Y también sabemos que enfrentar un juicio sin recursos, sin dinero y sin influencias es un verdadero calvario para la mayoría de los mexicanos. Esto se suma a la baja capacidad de las instituciones para investigar delitos y perseguir delincuentes, lo que deriva en que la posibilidad de un delito sea esclarecido. Fíjese usted, en México la posibilidad de que un delito sea esclarecido y resuelto es apenas del 1%. Y esto lo dice esta organización, esta consultora especializada en cuestiones de justicia que se denomina Impunidad Cero y que sintetiza lo siguiente. Desde que comenzó a operar el nuevo sistema de justicia penal en todo el país, esto ocurrió a partir del 18 de junio del 2016, solo 7 de cada 100 homicidios dolosos han sido esclarecidos y menos de la mitad de los feminicidios registrados han tenido alguna sentencia condenatoria. Por eso, cuando vemos la diapositiva número 3,
y le preguntan a la gente, las personas de la consultora Impunidad Cero, le preguntan, ¿en el último año considera usted que la impunidad ha disminuido? Y vea usted el resultado. Apenas 14 de cada 100 personas piensan que la impunidad ha disminuido. El 38% considera que se ha mantenido igual y el 47% asegura que la impunidad ha aumentado en este país. Y evidentemente esto tiene que ver, por un lado, con las fiscalías, tanto la federal como las estatales, que deben de investigar y documentar muy bien las carpetas de investigación que le entregan a los jueces, y por supuesto que tiene que ver con los jueces, que tienen que hacer una adecuada ponderación de las pruebas que se les presentan, de las singularidades de cada caso y de los delitos que se cometen, para evitar que esos presuntos delincuentes regresen a la calle y sigan cometiendo daño en contra de la sociedad. Entonces, cuando Claudia Sheinbaum habla de una reforma profunda al Poder Judicial, inevitablemente también tendrá que meter las manos ella y su gente, si gana la presidencia el domingo 2 de junio, tendrán que meterle la mano también a la Fiscalía General de la República, que presume que es autónoma para defenderse de la injerencia de los otros poderes, pero que en la práctica hemos visto que los últimos 6 años ha sido dramática y desesperantemente ineficiente. Y si vemos los casos de las fiscalías de los estados, ahí está el caso del fiscal del estado de Guanajuato, que tiene 15 años en el cargo y los índices delictivos están a la alza permanente en ese estado. Tenemos el caso del fiscal de Morelos y tenemos así muchos casos en la mayoría de las entidades del país donde las fiscalías, que son las que se encargan de investigar, de integrar las carpetas de investigación para procurar justicia, no cumplen con su cometido porque son ineficientes, porque están coludidos con el crimen organizado o simplemente porque no les interesa resolver aquellos problemas que afectan a la gente más pobre, a la gente que no tiene dinero, a la gente que no tiene influencia. Porque esta gráfica es muy ilustrativa de lo que la mayoría de los mexicanos pensamos. No creemos que haya disminuido la impunidad, pensamos muchos que se ha mantenido igual. Y estoy seguro que la mayoría de las personas que me escuchan también piensan que la impunidad en nuestro país ha aumentado porque se da una combinación muy perversa entre diferentes instituciones, las fiscalías independientes y los poderes judiciales independientes, que también tienen sus propios intereses y trabajan en contra del interés de la mayoría de la gente. Además de la alta percepción de impunidad, persiste una sensación generalizada sobre la presión mediática, sobre el hecho de que la presión mediática ayuda en el esclarecimiento de los delitos. ¿A qué se refiere esta ponderación que hace la consultora Impunidad Cero? Se refiere a algo muy simple, que si sucede un hecho delictivo, que si secuestran a una persona, que si una persona desaparece y no hay un respaldo grande en medios de comunicación, tanto los tradicionales y convencionales como en las redes sociales, si no hay un ruido fuerte en las redes sociales de reclamos justificados de la sociedad, la mayoría de las autoridades no mueven un dedo para buscar a las personas perdidas, extraviadas o secuestradas. Y entonces la gente dice, bueno, pues si no tienes forma de hacer ruido, si no tienes modo de que algunos medios de comunicación hagan eco de tu reclamo, pues no va a pasar nada con tu asunto. En este sentido, en todos los años considerados en el estudio que presenta Impunidad Cero, la mayoría de las personas entrevistadas declaró estar algo o totalmente de acuerdo con que la presión mediática y política influye en el esclarecimiento de los delitos. Solo el 17% no comparte esta idea o esta certeza, y lo vemos en la diapositiva número 5. ¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente expresión? La presión política o mediática influye en el esclarecimiento de algunos delitos en México. Fíjense ustedes, en el 2022 el 38% pensaba que así era, pero el 40% estaba algo de acuerdo con esta idea. Si vemos la gráfica, vemos que en el 2021 subió un puntito, que en el 2019 bajó 4 puntos, pero el segmento de los que están muy de acuerdo o algo de acuerdo
en que se requiere presión política o mediática para que las autoridades de procuración o administración de justicia le hagan caso al ciudadano son la mayoría. Más del 80%, usted ve ahí, estamos hablando prácticamente del 90% de los mexicanos encuestados en 3 años diferentes que dicen, si no hay presión política o no hay presión mediática, no tengo ninguna esperanza de ser atendido ni por el lado de las fiscalías ni por el lado de los jueces. Y eso, por supuesto, propicia la impunidad porque la gente termina por no denunciar. En México, y está documentado en diferentes encuestas del INEGI, más del 90% de los delitos no se denuncian porque la gente no tiene confianza en la autoridad. Entonces, en este punto hay algo bien importante. Cuando lleguen por ahí los candidatos a diputados federales, cuando lleguen a platicar con usted los candidatos a senadores de la República, dígales, a ver, señores, este país se está hundiendo y se está pudriendo porque la Procuración y la Administración de Justicia no está actuando adecuadamente en favor de los pobres. ¿Qué van a hacer ustedes para promover o apoyar una reforma profunda para que ministerios públicos, agentes investigadores, jueces, magistrados y ministros cumplan con su deber, unos de procurar justicia y de investigar los crímenes, y otros de actuar con prontitud y hacer justicia expedita para que los delincuentes se queden en la cárcel? Bueno, la gran mayoría de las personas entrevistadas ven la prisión como sinónimo de justicia. Es decir, persiste una perspectiva punitiva con respecto al sistema de justicia, y esta visión se ha intensificado en los últimos años. Escuche usted estas cifras. En 2022, el 86% de las personas entrevistadas estuvieron de acuerdo con que todos los delitos se deben de sancionar con cárcel. El porcentaje de personas que están muy de acuerdo con esta aseveración aumentó 7 puntos porcentuales con respecto al levantamiento anterior y 13 puntos porcentuales más con respecto al 2019. Si vemos la diapositiva número 7, nos vamos a dar cuenta también de que aquí está reflejada la idea que la gente tiene con respecto a que todos los delitos se deben de sancionar con cárcel. Y esto viene al caso por una razón, porque también saben ustedes que hay un sistema de justicia alternativa, donde mediante la conciliación, la mediación o el arbitraje, se pueden resolver incluso delitos penales de menor impacto o de menor cuantía. Sin embargo, vea usted, en el 2022 el 61% y el 25% estaban de acuerdo o muy de acuerdo en que todos los delitos se deben de sancionar con cárcel. Esto significa que la gente no cree que deba de haber medios alternativos para resolver asuntos penales. También en el 2021 solo el 12% no estaba de acuerdo con esta premisa, el 18%. Estamos hablando aquí en promedio del 80% de la gente que afirma que está muy de acuerdo en que todos los delitos se deben de sancionar con cárcel. Y esto sucede por una razón, porque la gente dice, bueno, pues por lo menos métanlos a la cárcel, a los delincuentes que andan sueltos y dañando a la gente. La encuesta también muestra que la gran mayoría de las personas, fíjese usted en esto, y esto es parte de un debate que se va a dar inevitablemente en el Congreso de la Unión a partir de septiembre, cuando se instale la nueva Cámara, cuando lleguen los nuevos diputados y los nuevos senadores que van a ser electos el 2 de junio, y cuando se analice un tema que es crucial, que también lo va a analizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y seguramente va a haber un jaloneo y un choque tanto con el Poder Legislativo como posiblemente también con la nueva presidenta si queda Claudia Sheinbaum. La encuesta también muestra que la gran mayoría de las personas está de acuerdo con el uso generalizado de la prisión preventiva oficiosa. Usted sabe que en este momento la Suprema Corte tiene en proceso y en compás de espera una discusión y análisis, porque la Suprema Corte pretendería dejar sin efecto la aplicación de la Constitución que establece la prisión preventiva oficiosa en el caso de algunos delitos que se consideran grave. Bueno, pues mire, si vemos la diapositiva número 10, dice, ¿qué tan de acuerdo está con la siguiente expresión?
Todas las personas acusadas de cometer un delito deben permanecer en prisión en lo que se averigua si cometieron el delito por el que se les acusa. Esta cabe dentro de lo que en general se reconoce como la figura de la prisión preventiva, que el juez dice, bueno, pues este señor está acusado de un delito muy grave, se presume que podría huir para evadir y por lo tanto le aplicamos una medida de prisión preventiva oficiosa o prisión preventiva para que no pueda evadir la acción de la justicia. Bueno, pues vean ustedes esta gráfica. El 44% en 2022 estaba muy de acuerdo en que así sea, que mientras una persona acusada de un delito grave es investigada y se integra la o la carpeta de investigación, el 44% en 2022 consideraba razonable que así fuera y se le sumaba algo de acuerdo el 32%. Estamos viendo a la derecha los que están algo en desacuerdo, muy en desacuerdo, también más o menos promedian entre el 20, el 25% más o menos, 23, 25% que no estén de acuerdo, pero más del el 80% más o menos en general estaría muy de acuerdo o de acuerdo con que todas las personas acusadas de cometer un delito deban permanecer en prisión, en lo que se averigua si cometieron el delito por el que se les acusa. Esta percepción, este ánimo de la gente se deriva justamente de que las fiscalías no están haciendo su chamba y los jueces tampoco lo están haciendo, porque o los deja sin libres la fiscalía o no investiga la fiscalía o los encubren las fiscalías, o los deja libres el juez en cuanto le presentan la carpeta de investigación y dice, no, pues está mal integrada, pobrecito, abusaron de este señor delincuente y lo vamos a dejar libre porque no tienen ustedes derecho a pedir la prisión preventiva oficiosa. Entonces, esto que estamos viendo, claro que tiene que ver con la iniciativa que va a presentar Claudia Sheinbaum Pardo en caso de que llegue a la presidencia de la República. Pero más allá de que la ahora candidata o presidente en su momento lo haga, todos los senadores y los diputados que andan en este momento en campaña tienen la obligación de explicarle a usted como ciudadano qué van a hacer en este país donde tenemos graves problemas de inseguridad, de injusticia y de falta de atención a la justicia por parte de los tribunales. ¿Qué es lo que van a hacer para que las cosas mejoren? Eso es algo que le tiene usted que preguntar y le tiene que exigir a los candidatos que se lo expliquen. Y bueno, pues en la diapositiva número 12 vemos de las siguientes cuáles considera usted las principales causas de la impunidad. Y vea usted ahí lo que la mayoría de la gente como usted y como yo, dicen con respecto a cuáles creen que son las principales causas de la impunidad. Por ejemplo, un 13% dice que las autoridades están coludidas con los delincuentes, es decir, hay corrupción hasta el tuétano. Un 9% dice que las policías no detienen a los delincuentes. El 10% considera que los agentes del Ministerio Público no investigan los delitos. El 11% dice que los jueces liberan a los delincuentes. El 10% dice que los ciudadanos no confían en las instituciones. Y también hay quien dice que la falta de denuncia de los delitos propicia la impunidad. Pero esa falta de denuncia tiene que ver con la falta de confianza y de certeza en que las autoridades van a investigar o en que si denuncian ante una autoridad, nadie le garantiza que esa autoridad no vaya a estar coludida con los delincuentes y luego le resulte a la gente peor por andar denunciando cosas que es su derecho hacerlo y que es responsabilidad de la autoridad atender. Bueno, pues todo esto tiene que ver con la tarea que tendrán que hacer los que ahora son candidatos a senadores y a diputados cuando vayan al Congreso de la Unión. Y nos vamos a la diapositiva número 14, porque le preguntan a la gente, los de Impunidad Cero le preguntan, ¿cuál cree usted que es la mejor forma de combatir la impunidad? Bueno, el 20% considera que todos los delincuentes estén encarcelados. Y esto pues es muy simple. Todo aquel que haya cometido un delito, que se lo prueben y que amerite cárcel, tiene que estar en la cárcel. No puede andar por ahí huyendo porque nadie lo busca. También la gente considera que para combatir la impunidad se deben denunciar más los delitos. El problema es que si le preguntamos a la mayoría de la gente va a decir, no, es una pérdida de tiempo ir al Ministerio Público, además me van a tratar muy mal y no va a pasar nada.
Tener más elementos de las Fuerzas Armadas en la calle es otra propuesta que hace el 15%, en tanto que el 14% dice que es necesario que se destinen más recursos a las instituciones de investigación, administración e impartición de justicia, y el 18% dice algo que es una obligación básica y elemental de las fiscalías: que las autoridades encuentren a los responsables de los delitos. Entonces, como ustedes ven, la gente, por ejemplo, fíjense, hay otro dato muy interesante que surge en este trabajo de impunidad cero. 8 de cada 10 personas entrevistadas está en favor de mantener a las Fuerzas Armadas en las calles para combatir la inseguridad. Estas opiniones sobre lo que algunos llaman la militarización se relacionan con las preocupaciones sobre la situación de inseguridad que enfrenta el país, en las que se ve a las Fuerzas Armadas mejor preparadas para resolver este problema. Bueno, pues el equipo de la candidata Claudia Sheinbaum Pardo tendrá que analizar con mucho cuidado y detalle las características de una reforma en Procuración y Administración de Justicia que verdaderamente resuelva los problemas de inseguridad e impunidad en favor de las mayorías, de los más pobres, de los desprotegidos, porque la mayoría de las cárceles de este país están llenas de pobres, de personas que no tienen dinero o de personas que no tienen influencias para que alguien les dé un empujoncito y puedan salir de la cárcel. Pero eso sí, los delincuentes andan muy alegres en las calles. Se impone esa reforma y está también en sus manos como ciudadano exigirle a los candidatos, a senadores y diputados que atiendan ese problema, que lo resuelvan. Bueno, pues de esta manera terminamos puntos y comas. Por aquí nos encontraremos el lunes. Gracias por su generosa atención. Descansen y feliz fin de semana.